Ruina, profecía, silencio. Una ciudad ardiendo, un templo abandonado, una olla que hierve, un profeta mudo. ¿Advertencia o condena? ¿Qué destruye a un pueblo? ¿La espada enemiga o su propio reflejo? Hoy no leeremos religión. Hoy descifraremos un código, un mapa de las grietas humanas. Ezequiel vio la caída de Jerusalén. ¿Pero qué vio realmente? ¿Corrupción política, colapso moral, destino escrito o elección colectiva? Pregúntate, ¿quién abandona a quién? ¿El Dios a su pueblo o el pueblo a sus principios? No es solo historia, es advertencia, es espejo. Hoy vamos a mirar dentro de la olla hirviente. Hoy nos preguntaremos, ¿está Jerusalén cayendo otra vez? Jerusalén, la ciudad elegida. El símbolo del pacto. Un lugar que se creía intocable por el simple hecho de ser sagrado. Pero, ¿qué significa realmente ser elegido si traicionas tu propio credo? Corría el siglo VI antes de nuestra era. Año 597 después de Cristo. C. Babilonia dominaba Oriente Próximo con mano de hierro. Nabucodonosor II, su rey, era el arquitecto del terror calculado. Judá estaba sitiada. El rey Joaquín se rindió. Fue arrancado junto con su corte, sus soldados, sus artesanos. Todo lo útil para Babilonia fue tomado como botín humano. Como dice el texto, llevó en cautiverio a toda Jerusalén, todos los príncipes y todos los hombres valientes. 2 Reyes 24:14. Pero Jerusalén no cayó del todo. Quedó un rey vasallo, Sedequías, un juramento de lealtad sellado con el nombre de su Dios. Pero detrás de las palabras, conspiración, alianzas secretas con Egipto, promesas de rebelión, traición, el templo permanecía en pie. El humo de los sacrificios se elevaba. Los sacerdotes declaraban, «Dios está con nosotros», como si las paredes doradas fueran un amuleto contra la ruina moral. Creían que su elección divina era un seguro, un contrato sin letra pequeña. Pero bajo el incienso sagrado se pudría la justicia, sacerdotes que bendecían la corrupción, jueces comprados, profetas a sueldo, paz proclamada mientras el pueblo sangraba. Jeremías, testigo del mismo tiempo, denunció. ¿Cómo decís? Somos sabios y la ley de Yahvé está con nosotros. Pero he aquí que la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en mentira. Jeremías 8:8. Mientras tanto, miles ya estaban en el exilio, desarraigados, humillados, obligados a reconstruir su vida en tierra enemiga. Entre ellos, un joven sacerdote llamado Ezequiel, deportado al borde del río Quebar, en Babilonia. Allí, en el polvo del exilio, comenzaron sus visiones. No fueron palabras de consuelo, no fueron promesas fáciles, fueron advertencias, autopsias del alma de su nación, mapas de su corrupción. El gran misterio no es por qué Babilonia destruyó Jerusalén, es por qué Jerusalén entregó su destino al enemigo. ¿Por qué se negó a cambiar cuando aún había tiempo? ¿Por qué prefirió escuchar mentiras reconfortantes en lugar de verdades incómodas? Así se prepara nuestro escenario del crimen. No solo un lugar físico, sino un estado mental colectivo. Una ciudad que abandonó su promesa, que confundió fe con privilegio y que olvidó que ningún templo, por sagrado que sea, puede contener la corrupción sin derrumbarse. Este es el punto de partida, el origen del juicio, el principio de la ruina. Hoy no leeremos esto como historia muerta. Lo leeremos como un código, una advertencia, una pregunta. ¿Dónde estamos nosotros en esta misma historia? El profeta como detective del alma. Ezequiel no fue solo un mensajero del desastre. No fue un profeta que gritaba por simple furia. Fue algo mucho más inquietante. Un forense del espíritu de su nación. Un investigador del crimen moral colectivo. Un hombre arrancado de su hogar y forzado a mirar las ruinas antes de que ocurrieran. Mientras muchos profetas ofrecían palabras dulces, Ezequiel diseccionaba la verdad. No solo anunciaba destrucción, la explicaba, la justificaba como consecuencia inevitable. Él no se limitaba a decir, vendrá Babilonia. Iba más hondo.
vendrá porque ustedes ya se entregaron a ella en el corazón, porque cada acto de corrupción, cada alianza rota, cada mentira piadosa era un ladrillo en el muro de su destino. Pero Ezequiel no hablaba claro como un político o un juez. Usaba símbolos, acertijos, visiones turbias, casi oníricas, para confundir, Number para revelar capas más profundas, porque algunas verdades son demasiado grandes para decirse de frente, demasiado terribles para aceptarse sin resistencia. Veía a su pueblo como un cuerpo enfermo que se negaba al diagnóstico, un paciente que prefería el delirio a la cirugía. Y su tarea no era sanar con palabras bonitas, era mostrar la infección, hacerla imposible de ignorar. Por eso sus visiones eran violentas, desgarradoras, a veces incomprensibles, porque el alma de su nación estaba igual de fragmentada. Ezequiel no era el poeta de la esperanza fácil, era el cronista de la caída, el testigo incómodo, el hombre que se atrevió a mirar el abismo y a describirlo con detalle, no para regodearse en el horror, sino para que, quizá, alguien más encontrara el valor de cambiar. Y aquí está la gran pregunta para nosotros: ¿qué ve hoy el profeta en nuestras ciudades? ¿Qué verdades estamos evitando escuchar? ¿Quién se atreverá a ser forense de nuestro propio tiempo? Hemos visto el escenario del crimen, el contexto histórico, las alianzas rotas, la corrupción normalizada, la confianza ciega en un amuleto sagrado. Pero para entender de verdad la caída, no basta con contar los hechos. Hay que descifrar los símbolos, leer el lenguaje en que se escribió su destino. Porque Ezequiel no hablaba solo con palabras, hablaba con imágenes que escondían significados profundos, acertijos diseñados para revelar, no para ocultar. Ahora vamos a abrir ese código, a explorar cada visión, a desentrañar su mensaje y a preguntarnos qué nos dicen hoy, aquí y ahora. Análisis de los símbolos, el código, el Dios que abandona el templo. Dicen que no hay imagen más terrorífica para el antiguo Israel que la presencia divina marchándose. Y eso es exactamente lo que Ezequiel ve. El Dios que se levanta de su trono, que abandona el lugar santísimo. Silencio sagrado convertido en vacío absoluto. Literalmente, es Yahvé que se va. Pero simbólicamente, es algo más profundo. Es el sentido mismo que se retira. Es la evidencia de que lo sagrado ya no está en los rituales vacíos, ni en las paredes doradas. Es un mensaje terrible. No pueden invocarme para bendecir lo que se ha podrido. Y no es solo historia antigua, es la historia de todas las instituciones humanas que se vacían de su propósito. Templos, gobiernos, constituciones, promesas, palabras como justicia, libertad, dignidad, que se pronuncian sin fe, sin consecuencia. ¿Qué pasa hoy cuando vaciamos de sentido nuestras palabras más sagradas? ¿Quién se ha ido realmente? ¿El Dios que se retira o nosotros que lo expulsamos con nuestras mentiras? La olla hirviente. Otra visión. Una olla en ebullición, el líquido que sube, hierve, amenaza con derramarse. Para Ezequiel era la invasión de Babilonia, el enemigo imparable, la violencia inevitable. Pero el símbolo va más allá del ejército. Habla de algo interno, de odio social acumulado, de rencores no resueltos, de alianzas rotas y traiciones que fermentan como veneno. La olla no solo anuncia destrucción, describe el proceso, porque el desastre nunca llega de golpe. Se cocina a fuego lento, con mentiras compartidas, con violencia aceptada, con miedo normalizado. Y hoy, ¿qué hierve bajo la tapa de nuestras democracias? Polarización, violencia latente, desconfianza institucional, odio en redes convertido en pólvora social. Quizá la visión no predice el pasado, describe nuestro presente. El profeta silenciado Ezequiel fue ordenado a quedarse mudo, a callar hasta que Dios mismo le diera palabras. Un profeta incapaz de advertir, un mensajero silenciado por mandato divino. Literalmente, es el castigo del pueblo que no quiso escuchar. ¿Por qué hablar si nadie quiere oír? ¿Por qué gritar en una ciudad sorda? Simbólicamente, es el terror del silencio, el momento en que la sociedad deja de cuestionar, en que el poder no encuentra oposición, en que la verdad se vuelve demasiado incómoda para ser dicha. Hoy también callamos profetas. A veces con censura, a veces con burla, a veces con indiferencia.
Creamos cámaras de eco para no escuchar nada que nos incomode. ¿A quién estamos callando hoy? ¿Qué verdades evitamos oír? ¿En qué momento decidimos que ya no valía la pena hablar? El cabello cortado y quemado. Ezequiel se corta el cabello, lo divide en 3 partes, lo quema, lo dispersa al viento, solo un pequeño resto se guarda. Es una imagen devastadora, fragmentación, desarraigo, destrucción casi total. Literalmente es el destino del pueblo, quienes mueren por la espada, quienes mueren por el fuego, quienes son dispersados en el exilio. Solo un remanente será salvado, pero el símbolo va más profundo. Habla de identidad rota, de memoria quemada, de comunidades desintegradas. Hoy lo vemos en migraciones forzadas, en crisis de sentido, en sociedades atomizadas, donde nadie confía en nadie, donde ya no sabemos qué nos une. ¿Quiénes somos realmente cuando el fuego se apaga? ¿Qué queda cuando todo se dispersa? ¿Seremos capaces de reconstruir algo con el resto que queda? Estos símbolos no son acertijos para eruditos, son códigos para el corazón humano, son advertencias que siguen vivas porque describen procesos universales, porque el juicio no llega solo con ejércitos, llega con el silencio, con la olla que hierve sin control, con el abandono del sentido, con la fragmentación de lo que nos hace pueblo. Hoy, igual que entonces, la pregunta sigue abierta. ¿Podremos leer estos símbolos antes de que sea demasiado tarde? Patrón universal, el ciclo de las civilizaciones. Hemos abierto los símbolos, hemos visto el templo abandonado, la olla hirviente, el profeta silenciado, el pueblo fragmentado. Pero estas no son solo visiones de un momento en la historia. Son patrones, códigos universales, lecciones que se repiten. Porque la historia de Jerusalén no es única. No es solo la tragedia de un pueblo, es el espejo de todas las civilizaciones. Surge una idea inquietante, que cada imperio, cada nación, cada cultura vive este ciclo. Auge, corrupción, caída. Roma también se creyó eterna. Sus senadores compraban votos, sus ejércitos saquearon en nombre de la civilización. Sus dioses fueron invocados mientras se vendían conciencias. Y al final, sus murallas no detuvieron el precio de su decadencia. Imperios modernos no están exentos. Promesas de libertad transformadas en control. Justicia usada como herramienta de poder. Progreso que ignora las grietas que se abren bajo sus pies. Porque el juicio no es siempre fuego del cielo. A veces es el peso de las propias contradicciones colapsando sobre sí mismas. ¿Estamos destinados a repetir este ciclo? ¿A vivir confiados en nuestra gloria hasta ignorar la olla que hierve bajo nosotros? ¿A silenciar profetas, vaciar templos, fragmentarnos hasta el olvido? O quizá hay otra pregunta aún más perturbadora. ¿Hay forma de romper el ciclo? ¿De escuchar las advertencias a tiempo? ¿De mirarnos al espejo antes de que sea demasiado tarde? La historia de Jerusalén se convierte así en advertencia. No para temer Usohe a un castigo divino arbitrario, sino para temer la lógica implacable de la corrupción moral, el precio que ninguna muralla puede evitar. Este es el verdadero misterio que Ezequiel nos entrega, no un destino sellado, sino un patrón que podemos elegir repetir o romper. Dimensión psicológica. El juicio como consecuencia. No es un castigo arbitrario. No es el capricho de un dios airado lanzando rayos desde el cielo. Es algo mucho más inquietante, más humano, más inevitable. Ezequiel no invoca a un dios sediento de venganza. Lo que hace es presentar la factura acumulada, el precio aplazado de cada traición al propio ideal, el resultado natural de miles de pequeñas decisiones torcidas. Porque el juicio no llega de repente, se construye, ladrillo por ladrillo, con silencios comprados, con verdades enterradas, con leyes retorcidas para proteger a unos y aplastar a otros. Es la violencia legitimada, es la corrupción institucionalizada, es la fe convertida en ritual vacío, es la colectividad eligiendo la comodidad de la mentira por encima de la incomodidad de la verdad. El exilio, la ruina, el incendio del templo, no son castigos mágicos, son el momento en que la estructura ya no puede sostener el peso de sus propias contradicciones, el punto en que el sistema colapsa por el exceso de su propia injusticia. Ezequiel lo sabía, por eso su mensaje era incómodo,
porque quitaba la excusa fácil de la víctima inocente castigada por un Dios cruel y obligaba a mirarse en el espejo. Esto lo hicimos nosotros. Esto es el fruto de nuestras elecciones. Hoy también buscamos culpables externos. Hoy también disfrazamos responsabilidad colectiva como azar cruel. Pero la verdad persiste. El juicio no es impuesto desde afuera. Es la consecuencia que elegimos ignorar hasta que es demasiado tarde. Y así, la pregunta final se clava como un aguijón incómodo. ¿Qué factura estamos acumulando hoy? ¿Qué precio estamos aplazando pagar? Conexión existencial. El misterio. Hoy, ya no estamos hablando solo de Jerusalén, ni de Babilonia, ni de un pasado remoto cubierto de polvo y ruinas. Estamos hablando de nosotros, de ahora, de aquí. Porque estos símbolos son eternos precisamente porque nos describen, nos revelan, nos exponen. Así que detente un momento, olvida la historia antigua, olvida los nombres exóticos y pregúntate, ¿qué templo has abandonado? ¿Qué valores decías proteger pero vaciaste de significado? ¿En qué espacios sagrados de tu vida ya no queda nada vivo? ¿Qué olla hierves en silencio? ¿Qué odio se cocina bajo la tapa que nadie quiere abrir? ¿Qué resentimientos, qué mentiras, qué violencias aceptas como normales? ¿Qué fuego espera solo un descuido para arrasarlo todo? ¿Quién eres en esta historia? ¿El profeta mudo que sabe la verdad pero elige callar? ¿El rey corrupto que finge lealtad mientras conspira en la sombra? ¿El pueblo ciego que confía en promesas vacías porque le da miedo cambiar? No respondas deprisa, porque estas preguntas no son un examen, son un espejo, uno que no perdona el maquillaje. Ezequiel hablaba de su pueblo, pero en realidad hablaba de todos los pueblos, de todas las generaciones, de todos nosotros. El juicio no es solo historia, es advertencia, es posibilidad, es elección. Y hoy, como ayer, las visiones siguen ardiendo, no para condenarnos, sino para preguntarnos: ¿qué destino estamos escribiendo con nuestras decisiones? Resolviendo el enigma. Jerusalén no fue destruida por Babilonia sola. El enemigo fue solo el último acto, el resultado visible de un proceso invisible. Fue destruida porque se negó a escuchar, porque prefirió el consuelo de las mentiras a la dureza de la verdad, porque se negó a corregir sus errores mientras aún había tiempo, porque no quiso sanar las heridas abiertas de su propia injusticia. El juicio no fue un acto divino arbitrario, fue la ley no escrita de la historia, esa ley que siempre cobra el precio de la corrupción, la violencia y la indiferencia. Y esa ley no murió con el fuego del templo. Sigue viva. Actúa en cada sociedad, en cada generación, en cada uno de nosotros. Si queremos evitar ese destino, no bastan rezos vacíos ni promesas solemnes. Debemos atrevernos a mirarnos sin mentiras, a ver lo que se pudre antes de que colapse, a hablar lo que incomoda antes de que sea demasiado tarde. Porque el juicio no empieza con ejércitos en la frontera. Empieza con lo que toleramos en silencio. Si este viaje te dejó pensando, suscríbete para seguir explorando estos misterios. Comparte este video para abrir el debate. Déjanos tu interpretación en los comentarios. Dinos, ¿qué ves tú en estos símbolos? ¿Qué estamos construyendo o destruyendo? Porque al final, el juicio no está encerrado en un libro antiguo. Se está escribiendo hoy, por todos nosotros.